Antes, si querías encontrar un buen médico, preguntabas. El boca a boca, el hospital donde trabajaba era su carta de presentación. Hoy abres Instagram y encuentras un cirujano haciendo lip sync, un ginecólogo bailando trends y a un internista haciendo comedia sobre la guardia. Y la pregunta no es si está bien o está mal. La pregunta es en qué momento el médico dejó de comunicar ciencia para empezar a buscar likes. Hoy vamos a hablar de eso y por eso trajimos una comunicadora. Esto es Medna Sin Filtro. Les presento a alguien que va a estar conmigo de aquí en adelante en este podcast. Esta es Michelle Revelo, es directora de comunicación de Medna. ¿Y qué hace una comunicadora metida en el mundo de la medicina? Bueno, en realidad, algo que no todos lo saben es que la comunicación tiene muchísimas ramas. Dentro de estas encontramos los marqueteros, los que se dedican capaz a hacer producciones audiovisuales, pero hay una a la que yo pertenezco, que es la comunicación educacional. La comunicación educacional básicamente se mete a todo lado donde se pueda educar y la medicina claramente es una de las ramas que continuamente por los profesionales se están aprendiendo, se está educando. Es el caso de Medna, que somos una plataforma educativa, así que me tienen a mí en esa trinchera de conectar el conocimiento que ustedes tienen con gente que busca ese conocimiento. Perfecto, sí, específicamente era lo que buscábamos con Mishu, es la búsqueda de una comunidad médica y de que este entorno crezca. Pero bueno, entonces Michelle, trabajaste en campañas presidenciales, con cuentas de millones de seguidores y con muchos nichos específicos. Y ahora, desde la educación médica, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste cómo los médicos comunican? No hablo de redes, sino en sí en el total de la comunicación de un médico. Los médicos son una especie interesante, llamémoslo así. Me parece que la facultad les prepara muchísimo en disciplina, en horarios, en ser rigurosos con su metodología de estudio, pero por estar tanto tiempo frente a los libros, se desenchufan de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, hablarle a un médico de tendencia y se te va a quedar, bueno, ¿qué es eso? Me parece que la labor de la comunicación dentro de la rama médica es volverlos a enchufar con esa parte de la sociedad, porque si es que ustedes que nos están escuchando también sienten que entran a redes y no entienden nada, el día de mañana que ya sean profesionales y que se quieran capaz vender en redes o simplemente hacer networking, no van a saber con qué lenguaje atrapar a sus objetivos. Entonces, ese nexo, más bien dicho, es el que trabajamos con Medna. Excelente. Y bueno, me voy a meter un poquito en esto de que trabajaste en campañas presidenciales y demás. Se nota que te gusta trabajar con gente difícil. Tanto políticos como médicos somos gente que venimos de entornos, por así decirlo, verticalistas en muchos sentidos. Y si es que un político se postula para salvar una comunidad entera, el médico sigue teniendo por tradición esta característica de salvar vidas. Entonces, un poco también entramos, cada cliente con el que un comunicador se enfrenta también a un ego que comunica. El ego del político es altísimo porque, bueno, tiene cámaras, tiene el estrellato y en eso se parece muchísimo con el del médico, porque el médico también salva vidas. Entonces, aquí un tip importantísimo para los médicos. La comunicación interna es una clave específica a la hora de comunicarse en la sociedad, porque tú no puedes hablar desde el ego o comunicarte con tus colegas desde el ego, con quien trabajas en el hospital, porque caes mal. Entonces, entenderlo esto, ver desde qué estoy haciendo bien en mi trabajo, no van a gloriarte, son cosas que pueden hacer perder una candidatura política y perder una autoridad siendo médico. Perfecto, un concepto importantísimo del trabajo en equipo igual. Pero entonces, cuando un médico quiere crecer profesionalmente, Mishu, ¿qué habilidades de comunicación necesita para saber comunicar? Hablo más allá de las redes. Recuerden que uno antes de ser exitoso en redes sociales o los negocios antes de pactarse en redes sociales se realizan en la vida física. Entonces yo siempre les recomiendo a mis clientes aprendan a moverse con inteligencia social. ¿A qué congresos vas? ¿Con quién estudias? ¿Con quién te reúnes a tomar un café? Eso es importantísimo. Y antes de todo esto, el punto
clave está en qué dirección quieres tomar con tu vida. ¿Quieres hacer la residencia en el país? ¿Quieres salir a otro país a hacer la residencia? ¿Cómo te ves como médico de aquí a 5 años? ¿Atendiendo a qué tipo de pacientes? Para que cuando tú ya tengas esa dirección, comiences a moverte tanto en redes como físicamente hacia ese camino. ¿Cómo definirías esta diferencia entre tener una autoridad profesional y tener muchos títulos? Yo creo que esa es una pregunta más bien que te la voy a devolver porque es muy loco cuando uno dentro de la plataforma de Medna conversa con los estudiantes y se da cuenta que muchísimos tienen una queja en común y es que hay docentes que vienen presumiendo los títulos que capaz no son tan buenos docentes y hay otra clase de maestros que no necesitan decir todos los títulos que ellos tienen, pero se nota en la manera de impartir su conocimiento que son capos. La persona que quiere realmente enseñarte o comunicarte algo y eso se le nota versus la persona que quiere sobrepasarte con títulos o algo así. En realidad, me parece que es muy importante la comunicación para nosotros como médicos en conjunto con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, con nuestros superiores y con nuestros inferiores, como se quiera decir, porque debes aprender a tener un tacto adecuado, por así decirlo, para explicar cosas complejas a personas que por ahí no tengan El conocimiento. el mismo, más allá del conocimiento, las mismas palabras, el mismo diccionario que tú, porque obviamente el contexto del médico tiene un diccionario distinto. Entonces, cuando te comunicas con un paciente, también eso es una capacidad importante dentro del médico, de comunicar de manera adecuada. Y hablando de este sentido de la comunicación, por ejemplo, hay muchos médicos que tienen millones y millones de seguidores haciendo contenido que no tiene nada que ver con medicina, pero también hay médicos brillantes, excelentes, que se saben un libro desde la pasta hasta el final, pero que no les gusta el tema de redes, no publican nada. ¿Cuál de los dos es mejor? Si es que tú eres médico y capaz estás haciendo trends de baile, estás haciendo trends virales, ¿a qué tipo de audiencia estás atrayendo? ¿A una audiencia que se va a lo mainstream, a lo viral? ¿O estás buscando pacientes que te paguen por el conocimiento que tienes o por la ayuda que puedas dar? Y también es el punto de si les das confianza en eso, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí también vemos que capaz está en una mejor posición la persona que no está publicando nada en redes, que es súper brillante porque es cuestión de activar una buena dirección de comunicación, comenzar a hacer contenido bien direccionado y que tu marca surja. Ahora, tú no sabes lo difícil que es, y esto pasa con marcas grandes que tienen 1 millón de seguidores, que no tienen comunidad. O sea, ya hicieron comunidad porque se volvieron virales, pero ¿cuántos de esos usuarios en la viralidad van a poder comprarte o van a poder pagarte una consulta? ¿Es eso público en el que te hiciste viral el público en el que quieres hacer tu comunidad médica? Es una pregunta interesantísima. ¿Qué podríamos hacerlas en nuestra caja de preguntas para que también la gente dialogue con nosotros, ¿no? Excelente. Y entonces, ¿me quieres decir con esto que, por ejemplo, no es lo mismo los likes que un médico tiene en un TikTok que los pacientes que tenga en su sala de espera? Es total, o sea, realmente podríamos preguntarles a los médicos virales si siquiera el 50% de sus mejores números están con ellos atendiéndose en consulta. Generalmente esta traducción, si es que de un 100% de una marca que se hace viral, con que el 20 se fidelice, estamos hablando de buenos números. Por eso, en la gama de profesionales, no solo médicos, esto capaz para ingenieros, arquitectos que estén escuchando esto, si es que ustedes quieren hacer en el futuro una marca profesional, preferible que tenga dirección, pocos números, porque eso les va a dar comunidad antes que viralidad, porque eso les va a hacer llegar donde capaz no sean bien recibidos, sino solamente aplaudidos. Si alguna vez sentiste que necesitas comunicar mejor, ya sea con pacientes, jefes, con compañeros y demás, y no sabes por dónde empezar, quédate, porque lo que viene es lo que nadie te enseña en la carrera. Siempre es el momento ideal para que comiences a hacer tu carrera profesional virtual,
de que comiences a hacer tu estrategia de networking, porque los movimientos estratégicos que hagas cuando eres estudiante te van a llevar muchísimo más lejos ya cuando tengas una carrera terminada. ¿Cómo se ve la comunicación dentro de áreas que no sean comunicacionales? Durante la carrera no te hablan específicamente de redes sociales, sí mucho de comunicación con el paciente, qué decirle, qué no decirle y demás. Sí, cómo comunicar malas noticias, fueron cosas en las cuales nos vimos en capacitaciones y demás, pero cómo formar algo dentro de redes sociales, cómo llevar tu comunicación en ese punto, es algo que la verdad nadie te enseñó. Em, y desde ahí te hago una pregunta. Si es que hay un médico, por ejemplo, que quiere mejorar su comunicación hoy en día, y te digo de aquí a mañana, o sea, ¿qué le dejamos con este podcast? Comiencen a documentar su vida. O sea, no importa si es que tú estás en este momento estudiando, deja el celular al lado y ponlo a grabar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que aparece en comunicación aparece desde las cosas no verbales. O sea, cuando tú entras a un lugar, saludas, la gente como que ya se hizo un diagnóstico, un escaneo, y ya dijo inconscientemente, ¿este médico me da confianza o no me da confianza? La autoevaluación en comunicación es la mejor herramienta de comunicación interna para que ustedes, para que nosotros como profesionales podamos direccionar ese camino. Capaz tú dices, bueno, no se me da muy bien el hablar, pero dando diagnóstico soy muy bueno. Entonces ahí tú también te vas a orientar y vas a tener mucha más evidencia clara de cuál es el camino. ¿Qué pasa si es que un médico no quiere formar parte de esto de redes, no quiere como que grabarse, publicar, algo más, sino en sí quiere mejorar su comunicación día a día en el trabajo y demás cosas? ¿Crees que hay diferentes tipos de intereses para la comunicación de un médico? ¿Qué pasa con los médicos que no quieren hacer redes sociales? Tienen que tener mucho peso en saber moverse en las redes físicas. Entonces, tú mejor que nadie, seguramente luego te paso la pelotita para que les respondas a los chicos, dónde conviene hacer un congreso, dónde conviene conocer gente, con quién conviene publicar, cómo tocar estas puertas para que te aprueben capaz un proyecto médico. Entonces, entendemos que la comunicación funciona de forma integral y las redes sociales capaz son un 30%. No se sientan desplazados los médicos que capaz no le quieren apostar a las redes sociales. Todavía, siempre, y yo creo que es algo que no va a cambiar, va a quedar la estrategia de inteligencia social en el mundo físico. Es súper importante esto, ¿eh? Dentro de medicina también existen las redes de networking y también te abren muchísimas oportunidades al mundo, y algo que yo les podría dejar a los oyentes de este podcast es en sí que una cosa tan simple como hablar va a ser que estés 1, 2, 3, 4, 5 pasos adelante que el resto, porque la mayoría no se atreve a simplemente preguntarle algo a una persona a la que admiras, pedir la oportunidad de una rotación, de cosas así. Lo peor que te puede pasar es que te quedes en el mismo lugar de inicio, ¿no? A la final, si es que te sale bien y si es que no, bueno, lo intentaste, pero si nunca lo intentaste, por ahí estás perdiendo muchas oportunidades. Así que súper importante esto que nos dijiste, porque es en realidad así. Los negocios se hacen ahí en físico, y las oportunidades también se conceden mucho en físico, gracias a que tuviste la valía o la valentía para poder decir hola a alguna persona. Así que bueno, el médico de hoy necesita saber medicina, pero también necesita saber comunicar, saber gestionar, saber emprender, y la facultad te enseña de la mejor manera la medicina. La facultad te enseña a comerte los libros, te enseña a estudiar para los exámenes, algo por lo menos. Pero ¿quién te enseña lo demás? ¿Quién te enseña toda esta parte comunicacional? ¿Dónde aprenderlo? Donde te sientas comprendido, donde tus ideas sean bienvenidas, es un buen lugar para decir, bueno, ¿qué nos falta para hacer cosas grandes? Entonces, las redes de contacto es el primer núcleo que nos contagian de energía para querer cambiar nuestros hábitos y mejorar también. Siempre van a estar las escuelas de oratoria, siempre van a estar los cursos en redes sociales. Pero un consejo, de nada sirve aprender como en la universidad muchísimo, hacer una esponjita de información si no sabemos a dónde vamos. La mejor
estrategia para que ustedes se direccionen bien en la vida, no solo digitalmente, físicamente, personalmente, es encontrar hacia dónde van a llevar el barco y a quiénes van a llevar en ese paseo. Socios, qué materias, qué libros, qué autores, para que esos sean quienes acompañen su camino. Siempre la dirección, sin dirección estamos jodidos. Excelente. Y quiero preguntarte una última cosa para el que se quedó hasta ahora viéndonos. ¿Cuándo es el momento o el mejor momento para iniciar a forjar tus redes? Por ejemplo, ¿dirías que en la universidad, cuando estás haciendo el pregrado, o después, cuando estás haciendo un posgrado y ya sabes en qué te vas a especializar? Si es que estás escuchando este podcast es porque ya llegó tu momento. Por ejemplo, es mejor empezar pronto a capaz estar más perfeccionado en la carrera o tener más habilidades. Nunca vas a estar tan preparado como quieres. Entonces el mejor momento va a ser cuando te dio la intriga, te pusiste a investigar y dijiste lo hago. Si es que ese momento llegó en el posgrado, no vas tarde, porque ya comenzaste a hacer y seguramente vienes adelantado antes que otros. Entonces, ese es el consejo. Cuando te dio la intriga, ejecuta. Genial, la verdad que tenemos tantas preguntas que parece difícil cerrar este podcast, así que ahora sí la última. ¿Crees que un médico debe meterse en política o qué pasa cuando un médico se mete en política? Me parece que actúa como con distintos ejes, ¿no? ¿Qué pasa si es que un abogado se mete en política, que lo hemos tenido? ¿Qué pasa si es que un futbolista se mete en política? Tienes dos cosas y esto se responde desde la reputación y desde la autoridad. Si es que no tienes una dirección clara, vas a quemar tu reputación y tu autoridad y probablemente te quedes sin votantes y sin pacientes. Entonces, la importancia, reitero con esta última pregunta, de saber hacia dónde vas, porque no te va a faltar la propuesta de meterte en la política. Es siempre, si es que te ven que hablas bien, si es que ven que has mejorado o tienes bien pulidas tus habilidades comunicacionales, estoy segura que si es que te volviste viral, alguien va a decir, oye, ¿y no te interesa? Tú tienes que saber muy bien cuál va a ser tu dirección, aceptar o no ese puesto, porque te puede estar contaminando también. Así es, y siempre pensar que, bueno, la única cosa que nosotros dejamos en este mundo es nuestro nombre, que siempre va con ética y moral. Así que muchas gracias, Mishu, y para ti, si es que algo te queda de este episodio es que estar en redes definitivamente no es opcional. Perder tu identidad profesional sí lo es. Hoy, apenas abrimos la puerta del tema y hay mucho más por hablar, y lo vamos a hacer. Si eres profesional de la salud y quieres aprender a comunicar sin perder tu esencia, suscríbete y síguenos en redes. Soy Gus y junto con Michelle, esto fue Mednas Sin Filtros.